Fractal, muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República da dictamen favorable a primeras modificaciones a la ley electoral. Presidente Otto Pérez Molina asegura que todo lo dicho por CICIG en el informe de financiamiento ilícito de los partidos políticos era algo ya conocido. Presidente de la Corte Suprema de Justicia anuncia la creación de un nuevo tribunal de mayor riesgo. Este sería el C. En Quetzaltenango descubren 2 granadas de fragmentación en el preventivo de la zona 1 de Xela. Autoridades de la República Dominicana afirman que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, tiene prejuicios contra ese país. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias, y es que la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República dio dictamen favorable a 1/3 de las reformas propuestas a la ley electoral y de partidos políticos por parte del Tribunal Supremo Electoral. La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República ya comenzó a dictaminar sobre los 75 cambios que el Tribunal Supremo Electoral requiere en la ley electoral y de partidos políticos. Por el momento, a 1/3 de esas reformas ya se les dio el visto bueno. Creo que hubo un avance significativo, principalmente porque la propuesta de la iniciativa que presentó el Tribunal Supremo Electoral son 75 artículos. De estos 75 artículos hubo un avance de 25 artículos, dentro de los que más destacan es precisamente el voto del guatemalteco en el extranjero, donde puede votar por el presidente y vicepresidente, la democratización de los partidos políticos, la fiscalización de los fondos que ingresan a los partidos políticos, de la incorporación de la Contraloría General de Cuentas, de la Superintendencia de Administración Tributaria y de la Superintendencia de Bancos. Buscamos todos los mecanismos de control y fiscalización, que es una de las debilidades precisamente que tiene cada uno de los partidos políticos. La diputada Ninette Montenegro enfatiza en la importancia de haber conocido las reformas respecto al financiamiento de los partidos. Básicamente, por ejemplo, el financiamiento de los partidos políticos queda, como había dicho el Tribunal Supremo Electoral, en $2, no en 4 como se pretendía, dada la crisis económica que vive el país. Se ponen más controles al financiamiento público y privado, con la participación de la Contraloría General de Cuentas por primera vez, a la par del Tribunal Supremo Electoral. Se reduce el financiamiento privado y se va a poner más fiscalización en el financiamiento privado, más que todo, diría yo, no por desconfianza, sino para evitar lo que hemos venido viendo, que mafias y crimen organizado están financiando partidos políticos. Se espera que la comisión se reúna este sábado y domingo para tener un dictamen favorable global para miércoles o jueves de la otra semana presentarlo al Pleno. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Y de contarle que el presidente del CACIF se ha reunido con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, esto para apoyar las reformas presentadas por el máximo ente electoral de nuestro país al Congreso de la República. Primero es la iniciativa de ley que se encuentra en el Congreso de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Creemos que es una reforma importante que se va a hacer de una manera responsable, porque a los guatemaltecos estamos cansados de estas organizaciones políticas que no obedecen a los intereses de los guatemaltecos y no hemos obtenido resultados positivos de las gestiones gubernamentales. El otro tema es un apoyo al Tribunal Supremo Electoral por las acciones que han emprendido. Reiterarles que deben de continuar fiscalizando lo referente a los techos de campaña, a la proveniencia de los fondos de las campañas y que efectivamente se apliquen sanciones a todos aquellos candidatos y partidos políticos que estén infringiendo la ley y que dichas sanciones sean drásticas y sean inmediatas.
El otro tema que también tratamos es que esperamos unas elecciones pacíficas y dar todo nuestro apoyo para que efectivamente logremos el día 6 de septiembre tener un evento electoral en donde los mejores candidatos logren ocupar los puestos de elección popular. Sigamos con las noticias. He de contarle que Acción Ciudadana asegura que algunos partidos políticos están cerca de rebasar el techo electoral de campaña. Del 1 de enero del año 2014 al 31 de mayo del 2015, los partidos políticos han gastado cerca de 90 millones de quetzales en campaña. El partido líder ha gastado más de la mitad de ese monto, es decir, 45 millones de quetzales. Según Acción Ciudadana, esa agrupación política sobrepasará el techo presupuestario, que es de 58.2 millones de quetzales. Tomando en cuenta la precampaña, que sería todo el año 2014 y los primeros 5 meses del año 2015, estamos hablando ya de un gran total de 87 millones gastados por el conjunto de partidos políticos. De esos, el partido prácticamente más de la mitad que más ha gastado es Líder, con 45 millones. Es decir, ya Líder está muy cerca del techo, que es de 55 millones que le estableció. Y esto sin contar el mes de junio. Si junio fuera parecido a mayo, solo en mayo, el Líder gastó en publicidad 11 millones. Según Marroquín, junio, julio y agosto serán los meses donde mayor gasto de campaña realizarán las agrupaciones políticas. En la medida que se acerca más el día de las elecciones, pues incrementa evidentemente el presupuesto de publicidad, porque lo que quieren obviamente las organizaciones políticas es que el votante tenga fresco el mensaje de ellos. Entonces, digamos, el bombardeo publicitario mayor es normalmente julio y agosto. Sigamos con las noticias más importantes del día. He de contarles siempre en el plano de la política que el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, aseguró que todo lo expresado ayer por CICIG en su informe de financiamiento de partidos políticos ya se conocía. El presidente Otto Fernando Pérez Molina reaccionó ante el informe de la CICIG, que dio a conocer cómo la corrupción está enraizada en el sistema político del país a través de los partidos. Según el jefe del Ejecutivo, todo lo que dijo Iván Velázquez ya se conoce. Que lo que hace el estudio es presentar algo que yo diría que todos los guatemaltecos lo sabemos. Aquí siempre se ha discutido de eso y siempre se ha dicho que se estructuró y que se ordenó y que se hace una presentación pública y que de alguna manera se oficializa lo que todo el mundo sabe. Esto es la realidad. Yo creo que es bueno que se den estos pasos porque va de alguna manera también orientando a todos los sectores de la población, porque aquí algunos quisieran señalárselo a los políticos, pero usted mira ayer, salen señalados el sector privado, sale señalado los medios de comunicación, los mismos políticos, el crimen organizado, es decir, esto es sistémico. No se le puede decir aquí usted como político, no, usted como guatemalteco, porque al final todos somos responsables de lo que está sucediendo en el país de una u otra forma. El mandatario negó que en el 2011 el Partido Patriota haya recibido dinero ilícito para la campaña electoral que lo promovió a él como presidenciable. Por su parte, el expresidente de la República, Álvaro Colón Caballeros, aseguró que ante las imputaciones señaladas por CICIG en el informe de financiamiento político ilícito, pues hay que preguntarle a Gustavo Alejos, no a él. El informe de CICIG sobre financiamiento de los partidos políticos señaló a varios funcionarios del expresidente Álvaro Colón. En el documento se pone como ejemplo a Gustavo Alejos, su exsecretario privado, quien cumplía con la figura de recaudador que se encargaba de recibir dinero que podía ser de fuentes ilegales. Colón dijo desconocer los señalamientos y agregó que Alejos es el que debe responder sobre eso. En el caso de Gustavo Alejos, él fue mi secretario privado, estuvo en la Comisión de Finanzas de la campaña del 2007. En algún lugar leí que él estuvo en 2003, 2007, fue realmente la campaña del 2007.
Yo nunca hablé de negocios con Gustavo, él siempre hizo su trabajo, yo le pedía sobre la relación con el Congreso, etcétera. Si el informe lo menciona él con las palabras que menciona lo del enriquecimiento y todo, creo que es él el que tiene que aclarar, es a él al que hay que preguntarle, porque eso no era motivo del trabajo nuestro. El informe también señala a Obdulio Solórzano, exdirector de Fonapaz, de tener vínculos con el narcotráfico. Según Colom, se descubrieron esos nexos con el crimen organizado e inmediatamente fue destituido. En el caso de Obdulio Solórzano, estábamos en un proceso de investigación del narcotraficante Daniel Turcios, y la mesa de crisis que teníamos para eso, esto fue agosto de 2008, me pidieron no destituirlo, porque yo un sábado, me acuerdo que era un sábado a las 4 de la tarde, confirmé la relación de él con Turcia y yo pedí la destitución inmediata, pero la mesa de crisis me pidió que lo aguantáramos porque a través de él se estaba investigando a Turcia. En abril, eso fue agosto, en abril me llamaron que ya se había terminado y en ese momento se le destituyó, no, creo que fue abril. Se le destituyó. Sobre los señalamientos contra Gloria Torres, hermana de Sandra Torres, señaló que ella lo traicionó a su ex esposa y contra su partido. El pasado miércoles, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y el Ministerio Público develaron el caso Lavado y Política, en el que aparecen involucrados el vicepresidenciable de líder Edgar Barquín, su hermano, el diputado líder Manuel Barquín, y el también diputado líder Jaime Martínez Loaiza. Ahora se han difundido los audios de las escuchas telefónicas donde figuran las conversaciones entre Edgar Barquín y Francisco Morales Guerra, mejor conocido como Chico Dólar. Entonces, yo voy a tratar la otra semana, puede ser miércoles o si no, el lunes de la siguiente semana le voy a conseguir una reunión con el intendente de la IBE y el jefe de la IBE para que usted les traiga nuevamente esos documentos, la otra copia, y les explique a ellos, porque vamos a tratar de ver cómo lo sacamos de la jugada. Yo le agradezco mucho, de verdad, como yo le digo, pues me entiende, ustedes son mis ángeles para mí, y yo les agradezco mucho todo el apoyo que me han dado. Y en las escuchas presentadas por los dos entes investigadores, al dar a conocer el caso Lavado y Política, también figuraron conversaciones entre el diputado líder Manuel Barquín y Chico Dólar, donde hablan sobre cómo podrían utilizar las influencias de los hermanos Barquín en la superintendencia de bancos para beneficiar a Chico Dólar. Aló. Mi querido Francisco. ¿Cómo está? Te saluda el vicepresidente. El del mundo maya. Se encuentra el punta de lanza en México, pero dice que tranquilo. Como yo le pedí un poquito más de espacio porque no nos habían dado todas las pólizas. No me han dado ni una, fíjese que yo vine ahorita por gusto aquí a la capital y Javier no me las dio, yo venía a traerlas y ahorita regreso para Anita Boy que no las... ¿Y dónde qué? ¿No tiene ni una? No tiene ni una, dice que hasta me gustaría que usted hable con él porque hice el viaje yo por gusto, fíjese, desde Mitas hasta acá. Yo hablo con él a ver qué está pasando, pero igual estamos ganando ahí un poquito de tiempo, pero además que estés sumamente tranquilo, él nomás regresa y vas a estar con él, con el personaje que tiene que ver el jefe de todo este tema. Bueno, sigamos con las noticias. He de contarle que el organismo judicial ha anunciado la creación de un nuevo tribunal de mayor riesgo. Este sería el Tribunal de Mayor Riesgo C. Ante el incremento de los casos de alto impacto que conocen los tribunales de mayor riesgo A y B, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron crear un tercer tribunal, ya que la carga de trabajo es tal que estos ya tienen programadas audiencias para el año 2017. La preocupación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es la carga de trabajo que soportan ambos tribunales, toda vez que actualmente están señalándose las audiencias ya para el año 2017. Eso entonces es lo que justifica la creación del juzgado y tribunal de mayor riesgo C. Los mismos van a tener las mismas competencias, van a conocer los mismos casos que actualmente conocen tanto el juzgado
primero y el juzgado segundo y el tribunal o ambos tribunales de mayor riesgo A y B. El magistrado señaló que se tiene contemplado que empiece a funcionar el próximo mes para darle agilidad a los casos de mayor impacto. Bueno, se prevé tal vez a mediados o a finales de agosto, porque ya se están haciendo, en este caso, todos los preparativos. Se sacará a convocatoria la designación de los jueces, efectivamente, pero como repito, la Convención Americana sobre Derechos Humanos impone a los estados velar porque los procesos, pues en este caso, no tengan mucha mora judicial. En una requisa en el centro preventivo para varones de Quetzaltenango se encontraron 2 granadas de fragmentación. En el preventivo de la zona 1 de la ciudad de Quetzaltenango, 2 pandillas rivales realizaron un amotinamiento, en donde 2 bombas fueron lanzadas, sin embargo no detonaron, así lo indicaron fuerzas de seguridad. Hubieron problemas en lo que es acá en el preventivo, por lo que de inmediato se coordinaron las unidades, ahí sí que especialistas para el lugar, con un contingente de aproximado de 100 elementos para restaurar el orden y ahí sí que todo esté tranquilo en este preventivo. Personas al momento las tenemos bajo investigación, lanzaron 2 granadas de fragmentación a un grupo de reos de la Mara 18. Ninguna granada detonó y ahorita estamos coordinando la unidad de explosivos como también la unidad de investigación para darle seguimiento al caso. Sí, ahí sí que son pleitos entre pandillas, hay un grupo de la Mara 18 y un grupo de la MS. Fue lo que son las Bartolinas que se tienen en este preventivo. Ya tenemos también lo que es Inspectoría General, porque este preventivo está bajo la responsabilidad en aspectos de seguridad de la Policía Nacional Civil y ya se está haciendo las primeras investigaciones para deducir responsabilidades si hay algún elemento nuestro que haya participado en esto o no hicieron el registro debido. Asimismo fueron incautados 7 teléfonos celulares, 8 cargadores y 2 micro USB. Desde la ciudad de Quetzaltenango, Wilson Leiva, Canal Antigua. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy es el día viernes 17 de julio. Es un gusto estar con ustedes y conversar sobre los hechos más relevantes ocurridos en esta semana. Le doy la bienvenida a Claudia Méndez Arriaza. ¿Qué tal? Buenas noches a Carmen todos. Ortiz. Buenas noches, Juan Luis. Y a Claudia, Quique Godoy. Quique. Bienvenidos todos. 51 días de las elecciones. 51 días de las elecciones. Entusiasmo. Con aquella alegría. No hay Sí. entusiasmo, no hay en absoluto entusiasmo. Parece aquellos anuncios de la Navidad, ¿verdad? Estamos a 90 días de llegar al mes más pero yo lindo me del año. emocionante por la sí. Navidad, por Sí. abrir mis regalos. Yo me emociono todavía. Pero con para los eso faltan regalos. 171. Ay, qué lindo, Quique, Muy bien. gracias. Ahora no vas a tener regalos, pero sí vas a tener sorpresas en A este lo mejor proceso emociones. En este proceso electoral. A lo mejor emociones, pero una de las razones por las que los ciudadanos nos encontramos decepcionados es que día con día vemos reflejado en los medios de comunicación todos esos vicios que los partidos políticos repiten y reinciden de cara a un proceso de elecciones que demanda un cambio. Vamos a exhibir parte de la investigación que la reportera Alicia Álvarez ha hecho para Contrapoder y se trata de cómo los partidos políticos exhiben prácticamente a familias completas que compiten por cargos de elección popular. Es la parentela al poder. Veamos algunos casos. Uno de los primeros casos y los más llamativos es Sandra Torres Casanova. Es la presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza. ¿Y quién creen que encabeza los listados de diputados al Parlamento Centroamericano? Nada más y nada menos que su hija, Nadia Lorena de León Torres. Hay más casos. Mire usted, en todos, que por cierto es un partido que repite bastante, o al menos es en el que más fácil ha sido encontrar estos casos, son los 2 hermanos Ubico Aguilar, constructores que están compitiendo por diputaciones de parte de Zacatepeques en este partido. Voy a confesarle algunas de las respuestas que dio el representante de la agrupación política respecto de algunos candidatos. Y aquí tenemos a una diputada que hemos visto desfilar aquí y en todos los medios de comunicación. Es Julia Maldonado Echeverría, acusada y enfrenta proceso por la apropiación de 3.7 millones mientras fue directora de la Conjuve. Bien,
Dos de sus hermanos también compiten por diputaciones de parte del departamento de San Marcos por líder. Hago la aclaración que Julia Maldonado, su candidatura ha sido anulada por carecer de finiquito. Le he presentado 3 ejemplos, ignoro si hay uno cuarto, sí hay uno cuarto, padres e hijos. Y aquí van a ver ustedes a los dos Johnny's Ayala, que están también en el departamento de Todos, le dije, un padre y un hijo compitiendo, uno por una alcaldía y el otro por una diputación. Y por último tengo el caso más famoso, uno del que ya podemos hablar cuáles son los resultados, el padre Giordano, que le heredó al hijo Giordano su diputación. Bien, vuelven los dos a la carga, uno por una reelección y otro se lanza por una candidatura a la alcaldía de San Marcos. Ambos están compitiendo ahora por líder. En suma, quiero que discutamos acá el nepotismo, que tomemos distancia y podamos reconocer los casos en los cuales los miembros de una familia pueden participar en política y puede ser una participación genuina, pero de cara a los casos que se presentan hoy acá, ¿cuál es la opinión de mis compañeros? En términos concretos, que en un modelo político como el guatemalteco, en el que los partidos tienen dueño y se organizan alrededor de la intención de una persona de llegar a la presidencia de la República, lo que vemos sí es auténtico nepotismo, la compra de espacios, la colocación de parientes, no por mérito, aunque ellos suelen querernos decir que es por mérito. Ahí no aparece el caso, pero por ejemplo, el alcalde de Arzú ha convertido a su hijo en primera casilla del listado nacional de candidatos a diputado de la alianza, creo, unionista. Yo sin conocer a este muchacho, a Álvaro Arzú Escobar, ¿verdad? Sin conocerlo a él, estoy seguro que hay muchos otros cuadros adentro del partido, creo, y adentro del partido unionista, que habrán trabajado mucho más para llegar a esa posición, pero que se encuentran en desventaja. Mariano Rayo, por ejemplo. Mariano Rayo entiendo que encabeza el listado metropolitano, pero entonces se encuentran ellos en desventaja, estos otros cuadros, por no poseer, digamos, no provenir del estirpe de uno de los dueños de partido. En términos generales, puede ser injusto que muchas veces se descalifique la participación de una persona solo porque su pariente es un líder político, pero se justificaría solo si hay competencia interna, competencia libre y democrática, como se produce, por ejemplo, poco más o menos en los partidos de Estados Unidos, en donde tenemos a Pero es una que ahí hay partidos, dinastía. es que ese es el problema acá. George Bush hijo y Jeb Bush, los tres en fila compitiendo por posiciones, ganan sus posiciones, por supuesto. Seguramente Jeb Bush va con ventaja frente a otros aspirantes porque por el apellido. Claro, es hijo de presidente y es hermano de presidente. Pero lidera encuestas populares. Así es. Y la gente sabe quién es. No hay duda de que los partidos políticos aquí no funcionan como tales, es la diferencia que aquí no tenemos. Aquí lo que tenemos son empresas familiares que funcionan bajo la lógica empresarial de rentabilidad. Eso es un problema, pero hay que ir todavía a otro problema de fondo, y es que se crean como empresas porque vivimos en un estado incapaz de generar empleo. Entonces, el gran empleador sigue siendo el Estado, con lo cual la política se ve únicamente como una oportunidad de hacerse de un trabajo seguro para los próximos 4 años, con suerte, si uno está bien posicionado dentro del partido. Mientras ese modelo no cambie, vamos a seguir viendo a muchas personas llegar únicamente por oportunismo y no por capacidades a la política. En buena medida me parece que es por esto, para asegurar a los familiares y amigos ese trabajito por 4 años, bien remunerado, con todos los privilegios que eso significa, pero también como una manera de mantener el control tanto del partido como de esas redes que les van a permitir ya sea protección, impunidad, buenos negocios, y como les mencionaba hace un momento, esto se ve como normal. Se ha asumido como normal y no es normal, eso es lo que tenemos. Pero hay 3 tipos de modelos, porque hay unos modelos, y yo aquí voy a meter más tal vez el de Álvaro Arzú con Álvaro Arzú hijo, porque es reconocimiento de nombre, que es el estilo de George Bush hijo y Jeb Bush. Una marca, cuando alguien dice ya en Estados Unidos Bush presidente, ya solo esa marca, claro, ya ¿sí? pesa. Ya te hará un peso. Como Hillary Clinton también. Y Clinton, que ojo,
Hillary Clinton dejó de usar el Hillary Rodham, que lo había estado usando por mucho tiempo, y regresa a usar el apellido Clinton porque es un nombre que marca para poder hacer esto. Ese es un tipo. El otro tipo es el donde hay una estructura donde sí, probablemente el hijo ve al papá trabajando en esas lides y lo sigue posteriormente en una línea de trabajo porque le llama la atención. Lo cual es legítimo. Por eso te decía, pero te llegas a la tercera, que es la última que planteaba Carmen, donde por razones de ocupar o copar espacios para que nadie más se te pueda incorporar, caso Medrano en Chinautla y cosas por el estilo, ocupa los espacios para que nadie más se incorpore y mantener el modelo de negocio, que es el modelo que presentaba la CICIG en el informe, donde habla de montar estructuras que son para cómo financiar sus mismas campañas en el futuro. Creo que son tres modelos diferentes. Y estamos llamados a ver completamente la diferencia, porque si estoy empleando y nombrando a la familia desde el partido político que dirijo para luego urdir redes de negocios en las cuales los beneficiados va a ser la familia, pues allí es completamente negativo. Me pregunto, por ejemplo, ¿quién respondería o quién en esa mesa es capaz de responder? ¿Quién es Nadia de León Torres, la hija de Sandra Torres, que hoy encabeza el listado para Parlacén? ¿Alguno de acá puede comentarme cuál es la visión de la candidata, cuál ha sido su trabajo, cuál ha sido su participación? Y el sobrino de Alfonso Portillo, que también encabeza el listado para Parlacén. Juan Pablo Riley. Ahí lo que se les está dando es una especie de beca. Sí, pero si otra vez vas a esto y preguntamos, porque la pregunta de Claudia, muy concreta, si le preguntas, bueno, tal vez don Roberto Alejos, que es el papá de Roberto Alejos, Cámara, que va también encabezando el listado, él probablemente tendrá una idea de qué quiere ir a hacer al Parlacén. Pero le preguntemos a cualquiera de los otros 12 que encabezan el listado del Parlacén y ninguno tiene una idea clara de qué quiere hacer, sean parientes o no sean parientes. Y déjenme agregarle salsa a los tacos. Inclusive la misma Ninette Montenegro, que es una de las diputadas más reconocidas y de que, digamos, que tiene más confianza por parte de la ciudadanía, que al menos la reconoce, puede mencionarla cuando se le pregunta, bueno, ¿usted conoce a algún representante? Ella también coloca a su hija en el Parlacén y eso pues en las elecciones pasadas muy criticado, fue bastante criticada, no sucedió este año, pero déjenme agregarle salsa a los tacos. No es lo mismo la política a una empresa, pero vean ustedes el modelo de muchas iglesias. ¿Qué sucede en las grandes iglesias? Especialmente en las mega iglesias. El púlpito es heredado de los padres hacia los hijos. En política debe existir una participación, una primaria, las bases deben de depositar su confianza, sea el hijo o no sea el hijo, si existe ese modelo de elección, porque van a tener una incidencia sobre todos los demás. La iglesia replica los mismos modelos. Creo más bien que es un síntoma cultural. No estamos buscando los méritos, estamos buscando lealtades, no estamos buscando capacidades, estamos buscando confianza. Pero tampoco en aras de la confianza puedes cometer un delito, porque es que es un delito y así tenemos que entenderlo. Yo creo que eso es lo bueno de todo este momento que estamos viviendo actualmente, que finalmente estamos hablando de temas de los cuales hemos tenido que hablar en otros procesos electorales, pero que se han dejado pasar, porque se ven, como decía anteriormente, como normales, pero se van legitimando. Que la ley, por ejemplo, incluso los prohíbe tajantemente. El caso de que no puede ser diputado una persona que esté dentro de los grados de consanguinidad y afinidad con el presidente, eso es para evitar conflictos de interés en cargos o lugares específicos. Claro, en otros no los hay y a veces buscamos y encontramos que alguien puede estar incluso ya como funcionarios públicos, alguien en un ministerio y a 3 ministerios de distancia, por ponerlo de alguna forma, hay un hermano, una hija o un pariente y ya de por sí eso lo señalamos como malo per se. Si llenó los requisitos y el perfil lo llena, puede ser que no sea malo o que no sea ilegal. Pongo un ejemplo que dice exactamente lo que está planteando Quique. ¿Se acuerdan de Óscar Arias, presidente de Costa Rica, premio Nobel de la Paz en 1989? Su hermano, Rodrigo Arias, fungía como su ministro de la presidencia, que en Costa Rica eso significa algo así como el primer ministro, el organizador, el jefe de gabinete. Pues el señor Arias, que también tenía aspiraciones presidenciales de suceder a su hermano o de competir por un cargo, era un cuadro fundamental adentro del Partido Liberación Nacional. Por cierto, Liberación Nacional se ha prácticamente ha eclosionado y se ha consumido. Pues, en 5 semanas tuviste a Jorge Carpio, a Ramiro de León Carpio, a Roberto Carpio. Roberto Carpio era el vicepresidente de la AES y Jorge Carpio era el candidato presidencial de la UCN en 2 ocasiones ahora mismo hay 2 hermanos en Estados Unidos y son 2 hermanos de ascendencia latina, es la primera generación. En este momento se me escapa el nombre, pero uno de ellos es un senador y su hermano es secretario de Agricultura
cultura, pero cuando averiguas cómo ha llegado cada uno a esas posiciones, ha existido una carrera, ha existido una trayectoria y ha existido una lucha por conquistar pero esa además posición. Hay que ver también qué dice las legislaciones respecto a ese tema. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para seguir discutiendo. Señores, hay mucho de qué hablar. Apenas reparamos en que el vocero del partido Líder ha anunciado el día de hoy una marcha multitudinaria. Hablan de traer 100,000 personas al país. Dice que hoy viernes se encuentran en consultas con las bases para decidir si vienen esas 100,000 personas a marchar desde la Corte Suprema de Justicia hasta la Zona 14, Comisión Internacional contra la Impunidad, en donde frente a cuya sede pretenderían acampar hasta que hagan desistir a la CICIG de seguir actuando de manera mediática, dicen ellos, para afectar al partido Líder. Vamos a la pausa, ya volvemos. Y la Comisión Internacional contra la Impunidad ha solicitado antejuicio para varios diputados al Congreso de la República señalados de distintos casos de corrupción. Ellos como reacción pues han pedido irse a casa con goce de sueldo. Algunos son Luis Chávez, Mario Llanes, Gustavo Medrano, Delia Bach, Pedro Moadi, a quien ya se le retiró el antejuicio. En trámite están Natán Isaías Rodas, Julia Maldonado, Álvaro Trujillo, Neri Rodas, Mirza Arriaga. Con permiso actualmente estaba Udilio Hichos. Y bueno, y en el organismo judicial, también para mencionarla, Blanca Stalin. Todos ellos quieren resolver su situación ante los tribunales de justicia, pues gozando todavía de su salario y únicamente pues que les den un permiso en el Parlamento. ¿Qué tal? ¿Qué debería existir acá? ¿Un mecanismo para este tipo de situaciones? Todos han pedido permisos, tiene razón, pero ¿qué debería existir? ¿Algún reglamento? Yo me imagino que lo que debería de existir también es una evaluación de que bajo qué circunstancias y en qué casos concretos uno podría brindarle, como a cualquier trabajador, un permiso con goce de sueldo. Y en qué casos definitivamente ellos tienen que retirarse, que goce de sueldo ni que 8 cuartos, e ir a arreglar una situación, sobre todo si es con señalamientos de tipo penal, en donde en algunos casos... Pero aquí estamos hablando de cargos electos, con una responsabilidad política frente a aquellos a los que dijeron querer representar. A mí me parece que no cabe la separación del cargo con goce de sueldo bajo acusaciones penales en su contra. Se tienen que ir sin pisto. A eso justamente me refería. Pero no todas las solicitudes son necesariamente por casos vinculados a casos penales, exactamente. Hay algunos de ellos que están pidiendo permiso, me imagino, por ejemplo, Natán Rodas está pidiendo permiso porque es candidato a alcalde de Quetzaltenango. Entonces, para poder dedicarse a la campaña, está pidiendo permiso, imaginaría yo. Pero que no me pida que le pague si se va. Pues estoy claro, que no le pague el sueldo. Yo veo el video de la diputada Mirza Arriaga, en el cual se burla de los niños con hambre y también exige ingresos extra, y considero que no merece estar en el puesto. Por eso. Pero por eso yo diferenciaba, Claudio. O sea, los que están pidiendo permiso, y en todo caso debería ser 5 o 6 sueldos, podría hacer campaña de otro tipo, que es el caso de Natán, probablemente el caso de Neri Rodas, probablemente que está haciendo campaña en la ciudad de Guatemala, son cosas diferentes a los que están pidiendo permiso porque están buscando... Yo creo que parte de los controles también estoy completamente clara que son Congreso. casos distintos, pero creo que debe existir un mecanismo, como de en todos verdad, lados. porque ver el video de esta diputada y no merece ser más representante del pueblo. A pesar de la esto me presunción refiero. de inocencia y lo que sea, yo creo que la gravedad de los señalamientos debería conllevar a quien tiene que decir sí o no, que es el Congreso, evaluar ese tipo de casos, porque imagínate si fuera un permiso, qué sé yo, porque tiene que asumir un tratamiento médico, es decir, un caso especial, pues tú lo evalúas de manera porque distinta. hay un caso adicional, porque todos los casos de los que sí son señalados de delitos, en el caso de los de Líder, a todos la primera reacción de Manuel Valdizón fue decir fuera del partido. Eso es cierto.
de diente a labio, porque obviamente hay una gran diferencia en cómo trató a todos los demás a cómo trata a Edgar Martín. Pero en ese caso él dijo fuera del partido. Entonces, en todo caso, la resolución del Congreso debiera decir perfecto, que salgan sin goce de sueldo, como mínimo sin goce de sueldo, porque no están renunciando, solo están pidiendo permiso para en lo que se dilucida su situación. ¿Pero en qué razón dices que dijo fuera del partido? ¿A quién? A todos los que han acusado de parte de la Pero CICIG yo de recuerdo que el ilegal, partido líder les ha pedido que por favor, no, de la manera más cordial y atenta, que se retiren del pero partido. Manuel Valdizón, cuando públicamente lo dice, casi que exige. De hecho, Fidel de León ha dicho casi que los expulsa del partido. Por eso dije el diente a labio, porque en la práctica es un pedido más cómodo. Pero diente a labio, como eso de la renuncia a la inmunidad que también está tratando de hacer Martín. O la devolución de los 6.9 millones de quetzales. Eso de decir yo voy y me voy a presentar porque es un show y voy a renunciar a mi inmunidad. Él sabe perfectamente que no puede renunciar a su inmunidad. Estamos hablando de este tema y me parece que ya es oportuno mencionar, antes de irnos a la pausa hablábamos sobre la posibilidad de que se produzca esa marcha que el vocero del líder ha anunciado el día de hoy, multitudinaria. Esa nota, esa información ha aparecido en numerosas páginas web de noticias el día de hoy, pero a mí me parece que el líder se encuentra verdaderamente en medio de unos aprietos muy grandes. Me llamó la atención, al margen de todo lo que ustedes están mencionando, esa otra investigación en la que se encuentra el Ministerio Público, según ha informado el diario Prensa Libre el día de hoy, respecto de los 6.9 millones de quetzales que habría devuelto líder de una firma vinculada con PISA. Y que Vía te lo confesó públicamente. 6.9 millones de quetzales es más del 10% del techo electoral, del gasto máximo aquí de campaña antes de que me lo saquen, aquí está. Que puede asumir líder, y eso se convertiría en un delito electoral por medio del cual bien podría perder, además del antejuicio en contra de su candidato a la vicepresidencia, podría encontrarse aún en mayor riesgo de perder la inscripción como binomio, como candidatos. Frente a esto, líder anuncia la llegada de una gran cantidad de personas a la ciudad de Guatemala. Me parece que estamos prácticamente llegando a la crisis perfecta. Pero a mí me gustaría comparar al líder y al Partido Patriota, porque prácticamente están atacados de la misma manera. Voy a cambiar la palabra, no es atacados, están afectados de la misma manera. Y el Patriota, recuerdan ustedes que una de las primeras respuestas es justamente hacer manifestaciones que se van a ver tan mayoritarias como la de la gente que pide el renuncia ya. ¿Cuál es esta estrategia de los partidos? Es una declaración de guerra prácticamente, ya es como quemar sus últimos cartuchos. Bueno, recuerden que el gobierno de Álvaro Colón hizo una contramanifestación a los camisas blancas. Sí, todos lo han hecho. En la Plaza de la Constitución. Al mismo tiempo que era en la Plaza de la Loba. Italia. También la hizo el Frente Republicano Guatemalteco. Cuando el general no quedaba inscrito, hubo una manifestación, no multitudinaria, pero sí numerosa, en la cual exigieron, por las buenas o por las malas, el general debía ser inscrito. Ahora bien, sí, efectivamente logra la participación de 100,000 personas. Ojo que eso también significa plata. Es decir, muchísimo dinero. Sí, muchísimo dinero. Estamos hablando de millones adicionales. ¿Quién nos moviliza? Entonces, yo creo que hoy más que nunca los ciudadanos tenemos que estar unificados ante este tipo de amenazas que vienen ahora del líder, pero si uno analiza el informe del comisionado Velázquez, habría que leer todavía entre líneas el mensaje que él quiere dar a otros partidos políticos, como en el caso de la UNE, por ejemplo. Al mencionar a Obdulio Solórzano, yo creo que eso no fue casualidad. Obdulio Solórzano fue la mano derecha de Sandra Torres, quien siempre dijo que iba a ser jefa del comando de campaña, y de hecho así lo fue, y que no me dejará mentir, en varias oportunidades. Hoy no puede alegar desconocimiento, era su mano derecha. Después él fue asesinado en circunstancias bastante extrañas. Que es el tema donde justamente se habla del concepto de que esa figura de recaudador que va de la mano con el jefe de campaña genera una dinámica de conocer todos esos detalles de financiamiento y de operación de la campaña de tierra que puede no haber sido de conocimiento de Álvaro Colón, que se protege normalmente el candidato. Pero ahí hay otro caso puede ser también. Conocimiento de la que estaba coordinando la campaña, que era Sandra Torres. Totalmente. Y hay otro caso que se nos ha olvidado, que es, yo no sé si ustedes se recuerdan, el de la Asociación de Amigos en Acción, que era un caso también de lavado y que estuvo de en tribunales. El partido político UNE como el PAN recibieron financiamiento de la Contraloría General de Cuentas en ese tiempo a cargo de Dubón Palma. Habían justificado que iban a dar un pago por un servicio administrativo a esta ONG,
y era un pago alrededor de 4 millones, 3 punto algo de quetzales, de los cuales 500,000 quetzales fueron a dar a la UNE y 500,000 fueron a dar al PAN. Finalmente se logró comprobar la culpabilidad del partido político. Álvaro Colom en su momento dijo que le iba a devolver esa plata. Yo no sé si finalmente la devolvió. Sí la devolvió. Pero fue una aceptación tácita. Y después también aceptó casi no sé si era 1,5 millones o 2 millones de Abadío Molina. Y cuando se le pregunta que por qué había recibido esa plata, él dijo que porque provenía de un empresario exitoso. ¡Qué ridículo! Y que también lo iba a devolver. Entonces, yo creo que lo que tenemos que tener es memoria. Recuerden también el caso de José Carlos Marroquín, que finalmente creo que todavía vive en el exilio. Él había acusado a César Fajardo de ser el autor de su atentado porque José Carlos había estado oponiéndose a la infiltración del dinero sucio en la campaña. Y finalmente, pues yo creo que, yo no sé si finalmente ganaron los malos con el retiro de José Carlos finalmente, o qué fue lo que pasó. Pero ahí hay mucha tela que cortar. Entonces, hoy el problema es de líder, como también lo ha de ser de UNE, es aquí donde no hay que quitar el dedo del renglón y hay que seguir profundizando en el informe de la CICIG. Vamos a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Estamos de regreso acá en viernes a las 8:45 y por si no tuviera suficientes aristas de telenovela, todo esto que hemos estado viendo en los últimos meses en la campaña electoral, ahora nos toca no sé cómo llamarle, pero este lío entre Marlene Reyes, candidata a diputada por Zacatepeques, por el partido Fuerza, y el candidato presidencial de Fuerza, Alejandro Yamatei. Esto que ustedes ven en pantalla es justamente un mensaje que está subido textualmente, es una copia literal, tal cual está allí. Si usted ve que hay errores ortográficos y demás, no son de nuestra productora, son de la escritora que escribió esto, que es Marlene Reyes, donde le hace ver una serie de cosas y pide el apoyo del pueblo de Guatemala, y llama misógino al candidato Yamatei, lo confronta, le hace ver que le dijo cosas, incluso malas palabras, o le dijo palabras soeces a la hora de estar discutiendo con ella, y dice: lucharé para que reine la justicia y en Guatemala a la mujer sea valorada y tenga el papel que merece. Obviamente después de todas las fotografías que también ella misma tiene publicadas en su Facebook. También estuvo por acá en No Somos Ángeles el jueves por la noche, defendiéndose porque un día antes había estado Alejandro Yamatei en ese mismo espacio, y también ese espacio se dio para que se dijeran una cosa con la otra. Hay un video también de Alejandro Yamatei que él ya le responde este mensaje a Marlene Reyes. Vamos a ver también ese video donde Alejandro Yamatei responde ahora con firmeza, con mucha fuerza a Marlene Con fuerza Reyes. Como su partido. Sí, como el partido. Vamos ahora a ver el video. Su deber es defenderme. Digo yo, discúlpeme, ¿cómo quiere que la defienda? Si usted sale con un mini calzón en una foto, con la pierna cruzada, vestida de conejita, es que yo me puedo tomar las fotos en mi casa. Dígame, señora, y usted en su casa tiene un rótulo de Marlboro detrás de usted. Entonces ella tiene que ser pasada a un tribunal de honor. Ese tribunal de honor, yo esperaría que la sancione y la señora sea expulsada del partido. Como si no fuera suficiente todo lo que habíamos visto hasta ahora, esto es lo más reciente de la saga de las alegres elecciones de este año 2015. Ay, Dios mío, es que lo primero que pienso es un candidato presidencial peleando con una señora porque se puso un calzón demasiado chiquito y se fotografió. Y se vistió de conejita. Y se vistió de conejita. Una candidatura a diputación que se vuelve polémica por unas fotografías de esta candidata. A mí me parece que el partido carece de seriedad, me parece que muestra mucha ausencia de seriedad, y no puedo entender cómo el candidato a la presidencia habla ahora de enviar el caso a un tribunal de honor. Si las bases la nominaron, conociendo o no la forma en que la señora gusta vestirse en algún momento, yo no creo que haya forma o que haya razón. Lo que pasa es que está avergonzando al candidato esto que ocurre. Eso es. Eso es todo el asunto, que a él le cuesta lidiar con esa situación. Y están llevando una conversación que puede tocar el terreno de la moralidad,
toca terrenos subjetivos. A él le parece muy chiquitito, a otros les va a parecer muy grande. A él les parece desagradable las fotografías, a otros les va a parecer agradable, pero y alguno invocará el artículo 113 de la Constitución. Quiero decir lo siguiente, pues sí, el peligro que corremos en discutir este tipo de hechos es el menosprecio hacia la mujer. ¿Saben por qué? Porque ella se está convirtiendo en el punto de la discordia. Hay varias líneas de su mensaje que lamentablemente no es un video y no la podemos escuchar, que merecen plena atención. Lo acusa de misógino y... Ella tiene un punto. Nos ocurre acá lo siguiente, que descalificamos de inmediato al mensajero y no escuchamos su mensaje. Hay allí en las líneas que escribe la señora hechos o señalamientos a los cuales se debe prestar atención, y si se presta atención, entonces el señor Alejandro Giammattei merece también ser llevado a ese tribunal de honor si su partido se está vistiendo de esa honorabilidad y esa moralidad que él está arguyendo en ese video. Es lo que me preocupa. Yo por eso decía si llegó ahí fue por algo, ¿verdad? Claro. Entonces tampoco pueden pecar de... Vean esas líneas. Hay una parte, por eso que está usando. Déjame esa línea, la parte... una línea donde incluso acusa concretamente a Alejandro Giammattei de la forma en que le habló de una forma brusca, con palabras soeces, y lo acusa de ser una persona misógina. Pero solo si pone otra vez en pantalla esa misma imagen, para que podamos leer la segunda parte del mensaje, es donde hace esa acusación. Yo por eso hacía mención del tema del artículo 113, porque dice, su petición fue de una forma extorsiva, queriéndome obligar a renunciar con chantajes a mi candidatura, a la diputación, por aparte, ya que usted dice que yo he regalado bolsas y demás cosas en mi campaña. Ya se le olvidó los cientos de cajas de desparasitantes y vitaminas que no, por cierto, ya estaban vencidas, que usted mismo regaló para llevarle a personas de parte suya. Pero más abajo es donde hace referencia, dice... envió a llamar a los miembros del Tribunal de Honor, que según ella ya ni siquiera están activos. En 2014 ya no estaban allí. El Tribunal de Honor tendría, si estuvieran activos, tendría que entrar a conocer todo el caso completo, porque inclusive ella dice que le ofreció otros cargos en las instituciones públicas si llegaba a la presidencia. Mujeres guatemaltecas, porque hay injusticias, porque las personas muchas veces son intimidadas y prefieren callar por temor. Mujeres, denunciemos, digamos, no a la misoginia, no a la violencia contra la mujer, no a los abusos contra la mujer. Y allí está mi mensaje, que no nos fijemos en lo que ella está utilizando, no nos fijemos en sus fotografías, porque, insisto, en el terreno de la moralidad a alguien le va a parecer bueno y a alguien le va a parecer malo, pero el punto no es ese. Si ella va a ser llevada al Tribunal de Honor, por las razones que Giammattei considera, también él debe ser llevado al Tribunal de Honor. Por las cosas que investigarse efectivamente si estaba haciendo ese chantaje, es decir, usted me devuelve la diputación y yo a cargo, si llego a presidente, le voy a dar un la nombro directora de tránsito. Ahí tampoco hay moralidad. Habría que investigarse más el caso. Pero hay dos cosas ahí que suceden. Una, la que decía Juan Luis, cómo el candidato presidencial termina metido en este lío, discutiendo con la candidata a diputada por el tema de las fotografías. Pero la segunda, y yo no lo decía con sarcasmo, hay quienes invocarán el artículo 113, porque peligrosamente abrimos una puerta de subjetividad que se presta a arbitrariedad de parte de las autoridades. Alguien reclamará y dirá, es que ella no es una candidata idónea para el cargo de diputada. También, bajo el mismo argumento, alguien puede llegar y decir, Giammattei no es idóneo. Claro, por lo cual yo le digo que abrimos una puerta que no es el objetivo original de ese artículo, y se presta a que entonces juzguemos por moralidad u otras cosas temas que no son los que estaban en el espíritu. Pero creo que era una puerta necesaria de abrir. Yo ahí sí estoy de acuerdo, hay que cerrarle puertas a esa subjetividad. Hay que ver cómo se le va poniendo coto, precisamente para evitar que se vuelva arbitraria y discrecional. Pero sí, yo creo que el haber propiciado que el tribunal finalmente atendiera este mandato constitucional, él es el que sale perdiendo. Finalmente es como la ciudadanía que golpea la mesa y dice, bueno, ya estamos hartos de todos estos casos de corrupción, de abusos. Pero se puede recomponer en el futuro, creo yo. Apenas recuerden que no es el primer caso. ¿Se acuerdan del otro muchacho candidato por el partido de Jimmy Morales, que apareció en unas fotografías, me parece que besando a un hombre, y que también fue
instado y él Aunque mismo ahí renunció. parece que renuncia también por otras razones ¿Sí? que no fueron públicas. Ah, muy bien. Yo lo que considero es que tanto ella se encuentra en una posición vulnerable y no dudo que Alejandro Giammattei, en la cultura en que nos movemos, se sienta un ganador de esta contienda, aunque comparto lo que dice Juan Luis, él pierde, se ve poco serio. Sí. Vamos rápidamente a hacer ya nuestra elección de ganador y perdedor de la semana. Que empiece don Quique Godoy planteando sus candidaturas. Bueno, yo en esta ocasión tengo como ganador, como por tercera semana consecutiva creo que está planteado, a don Iván Velázquez Gómez. Doble golpe realmente esta semana, uno con lo que presentó en contra del candidato vicepresidencial y 2 diputados del partido líder, y además el informe del financiamiento de los partidos políticos que presentó el día jueves. Es mi candidato a ganador de esta semana. Bueno, y además, en todo caso, también mi candidato a perdedor en esta ocasión es Alfonso Portillo. Es Alfonso Portillo, cabalmente por el uso del artículo 113 de la Constitución, es el perdedor porque aún y cuando recuperara esa posibilidad de seguir de candidato en su momento, porque las Cortes le ampararan, ya el desgaste y el golpe al tema y la discusión acerca de su honorabilidad o no, ya es suficiente para que sea un perdedor en el transcurso de esta semana. Carmen. Bien, mi propuesta de ganador, pues son todos los guatemaltecos que a través de las manifestaciones y otros a través de distintas organizaciones han presionado porque se haga justicia en el país, y finalmente estamos viendo los frutos de esa presión. Ya tenemos otros casos de corrupción que han sido develados por la FESI, por la CICIG. También tenemos el estudio de la CICIG sobre financiamiento y política, que ejerce presión sobre las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Y como perdedor, mi perdedor es Pedro Muadi, a quien ya se le dio con lugar el antejuicio, y pues ahora habrá que esperar lo que dice la persona asignada a esta investigación. Me tocan mis candidatos y yo sé, concuerdo con los candidatos que han presentado mis compañeros, pero sé que los míos van a ganar en esta ocasión. Yo quiero someter a votación a los atletas guatemaltecos que han ganado esas medallas. Miren, elegí especialmente esta parte del video para que miren el desempeño de Jorge Vega. A él en especial lo quiero someter como el gran ganador de estos atletas. Miren sus triples saltos, que son limpios completamente y que arrancó completamente los aplausos y la votación de esos jueces. También tenemos al gran ganador de Kevin Cordón con badminton, y ahí tenemos a Brol. ¿Alguien me puede recordar el primer nombre de Son Brol? dos hermanos, Herbert y... hermanos. Ay, no me recuerdo el otro. ¿Mario Brol? No, pues son totalmente primos. En todo caso son los ganadores de la semana, y voy a agregar que en una semana o en una temporada donde tenemos tan malas noticias, donde hay tantos guatemaltecos que nos decepcionan por sus actitudes, ellos nos vienen a recordar que hay también guatemaltecos trabajando con perseverancia, empeño y esfuerzo, y de quienes nos debemos sentir muy orgullosos. Mi candidato a perdedor es Edgar Barquín. No tengo que explicar mucho por qué lo considero un perdedor, pero prácticamente cae de una cúpula y se cae de la tarima literalmente, y es acusado nada más y nada menos de colaborar o de influir en operaciones de lavado de dinero, el vicepresidenciable del líder. Juan Luis. Yo con mucha humildad me voy a declinar sus candidatos. Voy a declinar a los candidatos que pensaba presentarles, y voy a sumarme a las dos candidaturas que presenta Claudia, porque pienso que los atletas que nos representan en Toronto y han obtenido medallas son realmente fuente de inspiración y de orgullo para todos en una semana en que la selección nos ha provocado exactamente lo opuesto. Y me parece a mí que en realidad Edgar Barquín es el gran perdedor de la semana, más allá de que termine su tropiezo trayendo al suelo la candidatura de Manuel Valdizón, él mismo, que era considerado un cuadro técnico respetable, muy valioso. Al descubrirse esta llamada telefónica, queda en un predicamento muy complejo. Yo debo decir que soy una de las personas que se siente profundamente decepcionado por lo que se dio a conocer esta semana. Un hombre al que durante muchos años conocimos como un cuadro valioso, técnico y leal al Estado, que se haya
que se ha desvelado esta comunicación, me parece a mí que es muy penoso. Yo con el llamado que hizo Claudia así tan suave, donde prácticamente profetizó que eran sus ganadores, yo, en realidad, y especialmente, yo sé el caso de Vega, el caso de los tiradores, el caso de Kevin Gordon, bicampeón panamericano, segunda vez consecutiva que gana ese campeonato panamericano, ya en vísperas para Río 2016, creo que sí, el esfuerzo y el trabajo que nos muestran esos jóvenes, yo me uno a esa... Aunque me gustaban sus ganadores, como los de Juan Luis, que eran los mismos. Pero creo que esta semana tuvimos mucho movimiento. Sí, es una semana abundante. Ganó varias veces. ¿Qué dice doña Carmen? Sí, yo también totalmente de acuerdo con los de Claudia. Son muchachos que se han esforzado mucho, que se han sacrificado mucho en los últimos meses, ya ni siquiera digamos semanas. ¿Oíste esa frase de Kevin Gordon que dijo, las medallas se ganan en el entrenamiento? Esa me parece una gran frase para un deportista. Yo se la parafraseo a Jorge y le digo, las campañas se ganan en el financiamiento. Que también tiene mucha razón. Sí, claro, pero es menos airosa esa frase que... Sí, mejor quedémonos con la frase deportiva. ¿Y el perdedor quién es esta semana según Edgar Barquín. Edgar Barquín, que también sí. O sea, Alfonso Portillo pierde, pero creo que mucho. pierde en una distancia más en lo moral que en otras cosas. Sí. Edgar puede perder mucho más allá de lo moral. Pero que no hay duda que nuestro sistema político finalmente es como un canto de sirenas, ¿verdad? Ustedes que finalmente los va trayendo hacia mundos completamente hacia desconocidos. Exacto. Gracias a todos por acompañarnos a las 8:45 hoy día viernes. Por supuesto, esté usted pendiente a lo largo de nuestra transmisión. Todo el día de mañana sábado habremos de cubrir las manifestaciones que se produzcan aquí en el Canal Antigua, y el domingo usted tiene cita, no solo a las 8:45, sino también en Destino 2016. Que descanse. Bien.